Un cordial saludo, estimado tutor Diego Alejandro Torres Campos. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje con mis compañeros Pedro y Dianel Garzón, Yanis de Dios Millán, Joana Paola Parrado, Juliana Andrea Flores y quien les habla, Lacey Xiomara González Rodríguez. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Psicología. En este video voy a hablar sobre el constructivismo, que es una teoría del aprendizaje que plantea que aprender no solamente es memorizar información, sino construir el conocimiento a partir de lo que ya sabemos, de las experiencias y también de la relación con otras personas. Desde esta perspectiva, el estudiante no es alguien que solamente recibe información, sino que tiene un papel importante en su propio proceso de aprendizaje. Además, el entorno también influye mucho en la forma en que se comprende o se aprende. Ahora, en cuanto a las investigaciones, el constructivismo se ha aplicado bastante en el ámbito educativo, como por ejemplo, hay estudios donde se analizan estrategias como el trabajo en grupo, la participación en clase o la resolución de problemas. En este tipo de investigaciones, lo que se busca es observar cómo aprenden los estudiantes cuando se involucran más en el proceso, cuando pueden opinar, compartir ideas y relacionar los temas con su realidad. Generalmente se utilizan metodologías de observación y análisis dentro del aula y los resultados muestran que los estudiantes logran entender mejor los contenidos cuando participan activamente y no solamente escuchan. Además, también estos desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Desde mi experiencia, siento que esa teoría tiene mucho sentido porque personalmente entiendo mucho mejor los temas cuando yo los relaciono con ejemplos reales o con cosas que yo ya conozco. Memorizar por memorizar no me funciona cuando estoy aprendiendo algo nuevo. También he notado que mi forma de aprender ha cambiado porque ahora trato de analizar más la información, de cuestionarla y reflexionar sobre ella. Es lo que me ayuda a comprender mejores ciertos temas. Otro aspecto importante es la interacción con otras personas, ya que cuando comparto ideas con compañeros o escucho otros puntos de vista, mi aprendizaje se vuelve más completo. Cordial saludo para todos. Soy Pedro Garzón. En esta oportunidad les quiero hablar sobre el aprendizaje de la teoría del conductismo. Y para ello es importante resaltar que el conductismo es una corriente psicológica que aborda el aprendizaje como un proceso de modificación de la conducta observable. Este resultado se da mediante la interacción entre los estímulos del ambiente y la respuesta de cada individuo. Principales características del conductismo: el enfoque de la conducta observable. Es allí donde el aprendizaje se entiende como un cambio verificable en el comportamiento. La relación estímulo-respuesta, la determinación ambiental. El conductismo se centra principalmente en lo que podemos observar y medir y como resultado de la conducta. Iván Pavlov nos mostró que el condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro puede provocar una respuesta automática. Eh, Posteriormente, Skinner desarrolló el condicionamiento operante, que explica cómo los refuerzos y los castigos moldean nuestro comportamiento. Si una acción recibe un estímulo, tiende a repetirse. Si una acción recibe un castigo, tiende a desaparecer. John Watson y Edward Thorndike también aportaron ideas claves, como la ley del efecto, la conducta seguidas con consecuencias positivas tienden a repetirse. Para finalizar, y como lo dije anteriormente, estos son nuestros principales teóricos del conductismo. El padre del conductismo pues, es Watson. Definió la psicología como el estudio de la conducta observable. Iván Pavlov, por su parte, descubrió el condicionamiento clásico. Y Friedrich Skinner, reconocido como el principal representante del condicionamiento operante. Compañeros y tutor, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Joana Paola Parrado Castro y en este momento les voy a hablar de la teoría sociocultural. Bueno, las principales ideas de la teoría sociocultural son las siguientes, teniendo en cuenta como autor principal Vygotsky. La interacción social por sí mismo no genera conocimiento. Esto se genera en ambientes donde hay situaciones de aprendizaje, además de la presencia de un mediador consciente o intencional. Otra, dentro de la teoría sociocultural, la persona quien enseña debe tener un rol activo en un proceso de educación, seleccionando los objetivos para alcanzar esas metas. El aprendizaje puede tener un potencial mediante la interacción social y el apoyo de personas. De acuerdo a la teoría, los procesos escondidos solo se manifiestan en la interacción del individuo con el ambiente. Las funciones mentales deben ser promovidas y evaluadas en actividades colaborativas y no independientes o aisladas. De ahí el concepto de zona de desarrollo próximo. Teniendo en cuenta la teoría sociocultural y el texto de María Teresa Guevara y Miriam Denmo, de desarrollo psicológico, aprendizaje y enseñanza, una comparación entre el enfoque sociocultural y análisis conductual, podemos decir lo siguiente.
El aprendizaje es un proceso fundamental para el desarrollo económico, cultural, social de un ser humano. El entorno sociocultural y el contexto donde un individuo se desarrolla puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de su vida. Es importante una guía en el proceso de cualquier aprendizaje. Se estudia a un niño en un proceso de aprendizaje y no posterior al aprendizaje. El aprendizaje está influido por el contexto y la interacción social. Entonces, de acuerdo a la teoría sociocultural de Vygotsky, es importante el contexto en el desarrollo del aprendizaje, el contexto y el entorno sociocultural en que se desarrolla cada persona para así adquirir conocimiento. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Andrea Flores Vargas y hoy les hablaré un poco sobre el enfoque del aprendizaje social. ¿Qué es? Es una teoría psicológica que explica cómo las personas aprenden observando a otros, imitando comportamientos y análisis de sus consecuencias. No se aprende solo por experiencia directa, sino también de manera indirecta. En pocas palabras, aprendemos viendo lo que hacen los demás. Las características del aprendizaje social son aprendizaje por observación, aprendizaje vicario, influencia de contexto social, participación de procesos cognitivos, relación entre conductas, persona y ambiente. No todo lo aprendido se ejecuta. Los principales autores del enfoque, puse tres: el Arve Bandura, el Lev Vygotsky y Jean Piaget. Estos principales aportan al enfoque. Propuso el aprendizaje por observación, modelado, autoeficacia, experimento famoso como el muñeco bobo. Ese es Arvandura. Y Lev Vygotsky no creó la teoría, pero la complementó. Y Piaget aporta desde el contributismo, señala que el aprendizaje es activo, pero también influía por el entorno social. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jasmine de Dios, voy a explicar el enfoque cognitivo. ¿Qué es? El enfoque cognitivo es los procesos internos de la mente de los seres humanos en el cual desarrolla la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas que se ven en la vida cotidiana del ser humano, en el cual procesa su información. Seguido, con los autores representativos de esta línea encontramos a Jean Piaget de 1920 al 1950 con el desarrollo de las etapas. Seguido del señor Brunner por el aprendizaje por descubrimiento, Albert Bandura en 1960 por teoría del aprendizaje social y David Azubel de 1963 del aprendizaje significativo. Cabe recalcar que Roberto Gane se enfocó en la teoría del aprendizaje. Estos autores representativos del enfoque cognitivo identificaron procesos cognitivos básicos y superiores. La percepción. La percepción es el proceso mediante el ser humano, el cual el cerebro organiza e interpreta los estímulos sensoriales que reciben la información en torno a imágenes para darle un significado. Memoria, la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información. El lenguaje es el lenguaje, dice, que utilizamos para comunicar pensamientos o sentimientos. No es una herramienta para hablar con otros o dialogar en relaciones interpersonales, sino que es el vehículo del pensamiento, que muchas veces que razonamos. Y el pensamiento es la capacidad mental de procesar información, de formar conceptos, análisis críticos y resolver problemas y tomar decisiones de acuerdo a esos problemas. El razonamiento, en tres, es el proceso mediante el cual organiza ideas para llegar a conclusiones o resolver problemas de forma lógica. Primero es la pregunta, después se cuestiona cómo y después ya una solución al problema. El aprendizaje, ese aprendizaje como ellos definieron el concepto del aprendizaje, es el proceso mediante el cual se modifica el conocimiento y habilidades mediante el proceso activo de la información. Cabe recalcar que este aprendizaje se enfocó también como desde las etapas, desde el crecimiento hasta los estudiantes, cómo presentas el rol. El rol de docentes mediante el aprendizaje es como el constante a través de la reflexión, de la participación, de la interacción con los estudiantes, se adapta para las necesidades y para guiar a esos estudiantes y transmitir sus conocimientos. En cuanto al rol de estudiantes, se construye el conocimiento al escuchar a su docente, recibiendo una nueva información para transformar esas herramientas o sus habilidades, capacidades de cada de los estudiantes.